¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver las actividades relacionadas solamente con la sesión número 1 de nuestra secuencia número 5 de nuestro libro de español de tercer grado. En este caso vamos a iniciar esta secuencia que se llama Escribir colectivamente obras teatrales breves. La idea de este video es darte ciertas ideas acerca de qué aspectos hay que revisar antes de elaborar nuestro guión teatral y de escenificarlo. Probablemente la parte de la escenificación no la vamos a poder llevar a cabo debido a las condiciones en que estamos ahora. Sin embargo, dejaríamos, digamos, hecho nuestro guión con todas, digamos, las consideraciones y esperando el momento de poderlo representar cuando volvamos a estar juntos. En esta ocasión, revisando la sesión número 1, les pido que anotemos ciertas ideas que vayan apareciendo en nuestro libro. Es muy importante el subrayado como una técnica para rescatar algunas ideas principales y tratar que nuestras respuestas sean un poquito más claras. Bien, durante el video voy a proponer algunas respuestas en las cuales generalmente pongo la leyenda, por ejemplo, porque son propuestas o ideas que se pueden plantear a la hora de resolver las actividades. Bien, en este caso vamos a comenzar. Y dice, para empezar, una de las manifestaciones artísticas más antiguas es el teatro. Las obras de teatro se caracterizan porque son escritas para ser representadas por actores, idealmente sobre un escenario. Como has visto a lo largo de la secundaria, las obras teatrales cuentan mediante diálogos una historia, la cual puede estar inspirada en la realidad o ser totalmente inventada. En esta secuencia aprenderás que las obras de teatro son un medio para exponer problemas sociales, valores universales e inquietudes humanas. Bien, pues bueno, al parecer estas van a ser, digamos, cuando digo estas me refiero a estas directrices, a estas temáticas, van a ser las que marcarán, por así decirlo, el contenido de nuestras obras de teatro, de nuestro guión teatral. Bien, entonces vamos a leer este fragmento. De una reseña e imaginen cómo es la obra de teatro que recomienda. Papá está en la Atlántida. Cabe señalar que aquí se nos menciona desde hace unas décadas en México se ha gestado el Teatro de la Frontera. Uno de sus principales representantes es Javier Malpica, quien se ha encargado de retratar y denunciar el problema de la migración desde distintos ángulos. Papá está en la Atlántida es su obra más emblemática sobre el tema. Quiero mostrarte algo, dame un momento. Bien, quiero mostrarte, por derechos de autor no puedo, digamos, proyectarte esta obra que nos plantean. Está interesante. Lo que sí podría mostrarte, que puedes revisar en internet, es esta obra que es un poquito más de una hora, para que pudieras entender la problemática que se plantea en este caso, con esta obra Papá está en la Atlántida. Como les comento, por derechos de autor no es posible proyectarla. Solamente te hago la invitación a que visites, digamos, YouTube y busques Papá está en la Atlántida. Está muy interesante y digamos, bueno, para este confinamiento estaría muy bien que pudieras revisar esta obra de teatro y quizá conectarte con la problemática que se plantea aquí. Bien,
Regresando al texto, dice: papá está en la Atlántida con la ilusión de encontrar a papá. La obra Papá está en la Atlántida retrata el problema de la migración desde la perspectiva de dos niños que se ven obligados a lidiar con el abandono, la soledad y el miedo, sosteniéndose en la esperanza y el amor fraternal. Desde la primera escena, sus expectativas y sus sueños se convierten en el motor de la historia. La ilusión y la desilusión se irán alternando en las situaciones cotidianas que les toca vivir y a las que se ven obligados a adaptarse. La crudeza de la pérdida, la tristeza, la nostalgia, el rechazo y la lucha por sobrevivir desde la perspectiva de la infancia aparecen como realidades inevitables que los dos hermanos tendrán que aprender a superar. Javier Malpica, el dramaturgo de esta obra, ganadora del premio Víctor Hugo Rascón Banda en 2005, escribe una historia deliciosa y al mismo tiempo monstruosa. Con la emigración como problema de fondo, logra adentrarse hasta el detalle en estos dos personajes opuestos pero complementarios. El hermano mayor, Marcos Duarte, representa la parte fuerte, la aventada, pero también la que sufre el peso de la responsabilidad. El hermano menor, Guillermo Yair, representa la inocencia, el miedo, pero también la ilusión desmedida y la capacidad de soñar otras realidades. La sensibilidad con la que se aborda el texto desde la dirección genera un espacio vibrante donde la realidad irrumpe con fuerza en el escenario a través de los cuerpos de los actores que dan vida a los dos personajes sin clichés, sin estereotipos y sin lugares comunes. No es habitual ver actuaciones tan sinceras y honestas cuando se trata de interpretar a niños sobre el escenario. No es fácil lograr lo que estos actores logran, haciendo que de principio a fin todo sea creíble y sus miradas sean tan sinceras, que consiguen hacer cómplice al espectador dentro de sus juegos y su mundo imaginario. Bien. Ahora, con base a la lectura de este texto, nos hacen preguntas que habría que notar en algún momento en nuestros apuntes, válgase la redundancia, nuestras notas. Nos preguntan cuál es el objetivo comunicativo de este texto, hablándose de este texto. Bueno, algunos podrían entender que a través de la obra, vamos aquí a ampliarlo, y es una propuesta, porque no te estoy diciendo que así todos tienen que contestar. A través de la obra se plantea una problemática social como es la migración, que nos puede invitar a la reflexión o a tomar cartas en el asunto, etc. Las reacciones que puede tener el espectador son variadas dependiendo del ente con que se analice la obra. Entonces, el texto como tal, el texto nos plantea cómo se puede abordar o cómo se puede abordar, cómo se puede tratar el problema de la situación social del país. Entonces, estos son ejemplos. Como te he dicho al principio del video, son posibles respuestas que ojalá y tú las puedas analizar. No estoy contigo ahí físicamente, pero trato de mantenerme en contacto contigo a través de estas propuestas, de estas ideas, para hacerte reflexionar, meditar los textos y poder entender mejor lo que sería el proyecto que tenemos en manos. Ahora, dice, a partir de lo que se dice de los protagonistas, ¿qué características o actitudes tienen? Pues bueno, como es una parte un tanto descriptiva en esta sección,
podemos decir que los personajes, por ejemplo, Marcos Duarte como hermano mayor asume su papel como el protector que tiene que mostrarse fuerte, aunque es una carga muy grande para él. No nos dice cuántos años tiene, pero el hecho de tener a alguien a tu cargo, o ser responsable de alguien, pues implica una responsabilidad que dependiendo, digamos, tu grado de madurez, tus habilidades, pues puedes sentirte apto para poderte hacer cargo de esa persona. En este caso, Marcos Duarte, pues hacerse cargo de su hermano, pues supongo que no ha de ser emocionalmente tan fácil. Bueno, por otro lado tenemos al hermano menor, que se llama Guillermo Yair, que desde su ingenuidad, su inocencia, le permite tener una actitud más positiva a pesar de la adversidad. Bueno, ahora, ¿cómo creen que los actores hayan conseguido que todo sea creíble de principio a fin? Alguien podría decir, y esto es un ejemplo nada más de las respuestas, es creíble porque en México vivimos una constante migración hacia Estados Unidos como principal objetivo. Se podría decir que los mexicanos conocemos al menos una persona que ha ido a Estados Unidos con la finalidad de buscar lo que muchos llaman el sueño americano. Pues en ese sentido, pues relativamente dependiendo de la comunidad donde nos encontremos, pero bueno, ya a estas alturas de la vida, sería muy complicado que encontráramos en México una persona que de verdad no conociera a nadie que haya tenido la necesidad de ir a buscar suerte a Estados Unidos, que es una de las problemáticas, digamos, de migración más comunes en nuestro contexto. Así como para algunos otros lugares, digamos que se estuviera tratando de analizar esta temática de la migración en África, en el norte de África, pues lo común sería la migración hacia Europa, no sé, quizás hacia España, quizás hacia Italia. Entonces, pero para el mexicano es más común pensar la migración hacia Estados Unidos. Bueno, y por esa razón los actores no parecen tan ajenos, o la situación, la obra no parece ajena, porque puedes decir, yo me identifico con los personajes, con Guillermo, o me identifico con Marcos, acerca de lo que es tener la necesidad de viajar a Estados Unidos, o que tu papá viaja a Estados Unidos, o tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, podríamos marcar esta como una respuesta. Otras posibles respuestas, podríamos decir que los actores representan también sus emociones a través del diálogo, o a través de los diálogos, que los espectadores se sienten identificados con ellos. Los espectadores logran sentir lo que los personajes nos representan. Bueno, esto visto desde el punto de que los chicos pudieran tener habilidades histriónicas, o la facilidad de comunicar a través de estos diálogos. Entonces, por un lado tenemos la parte de que en México, pues la migración es un fenómeno relativamente, bueno, no relativamente, bastante común. Y por otro lado, pues las habilidades de los muchachos. Ahora, como les he dicho en otros videos, ve haciéndole pausas al video para ir, digamos, analizando lo que aquí se está planteando. Ahora, en el inciso D dice, ¿cuál es el problema social sobre el que se invita a reflexionar en esta obra de teatro? Pues bueno, y vuelvo a insistir, es un ejemplo.
El problema no es en sí la migración, sino las causas por las que se da. Es decir, la pobreza, la falta de empleos, etcétera, pudieran ser las causales de que un fenómeno tan importante como la migración, pues lo tengamos muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí decimos, habríamos de poner atención a las causas que la originan para ubicar qué problemática, vamos a corregir aquí, podemos abordar en una obra de teatro. Porque la migración es una de tantas problemáticas. Porque en sí, el problema de migrar, si fueras con el plan de que allá puedes estudiar en una mejor escuela o puedes tener otra oportunidad de trabajo, pues bueno, ese no sería el problema. Sin embargo, la cuestión es que no es tan fácil para todas las personas, digamos, dejar su lugar de origen para ir y conocer otro espacio que incluso pues necesita adaptarse al idioma. Entonces, desde ese punto de vista podríamos ver muchísimas problemáticas. En este caso, el problema social como tal podría ser no solamente la migración, aunque sí porque se entiende que estas personas no viajarían con su pasaporte y con su visa, sino viajarían sin papeles, de manera ilegal. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, pues, ¿y cómo es que vas a viajar sin papeles? Bueno, pues es que tienes una motivación muy grande, una necesidad muy grande que te hace romper esas reglas. Entonces, es ahí donde estamos analizando el problema social. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, una manera de reflexionar sobre los problemas sociales que enfrentamos día con día, la discriminación, la contaminación, la violencia, etc., es exponerlos por medio de representaciones artísticas. En esta secuencia se sugiere que trabajen en equipo, inventen o retomen la historia. Bueno, en este caso, ojalá y puedan conectarse, digamos, por equipos o con compañeros que tu tutor te permita conectarte con ellos y poder trabajar así, o bueno, o en las clases que ya tenemos pactadas. Bien, que planteen un problema social que les importe y escriban una obra de teatro con el propósito de que inviten al público a reflexionar sobre inquietudes humanas o valores universales de su interés. Una vez que hayan elegido un problema social, desarrollarán una historia dividida en actos y bueno, y estos actos a su vez en escenas, contadas mediante diálogos y acotaciones que mantengan el interés de los espectadores. Cuando sus obras estén listas, prepararán su representación en un festival escolar de teatro en la que utilizarán los recursos escénicos a su alcance. Incluso podrán organizar un concurso de teatro en el que se premie la obra ganadora. Bueno, esta parte pues no la vamos a poder hacer hasta que estemos juntos, pero sí vamos a escribir nuestro guión, tenerlo listo con todas las consideraciones, cómo nos hubiéramos vestido, cómo la representaríamos, con quién vamos a trabajar, todo eso ya estaría listo, solamente esperando el momento de poderla representar. Bien, ¿qué sabemos sobre escribir obras teatrales? Antes de dar inicio al trabajo de escritura, reflexionen de manera individual acerca de lo que saben sobre el proceso para escribir una obra de teatro. Ojo, hay que ir rescatando algunas ideas. Yo ya te planteé algunas cuestiones aquí. Estas, por ejemplo, hay que apuntar las preguntas y ponerlas en tus notas. Yo aquí no las he incluido. Tú sí, habrías de incluirla porque pues, es una forma de manifestar que hemos razonado, que hemos interpretado lo que se nos plantea en el libro de texto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿o qué sabemos más bien sobre escribir obras teatrales? Pues bueno, para muchos no es su primera oportunidad y a lo mejor para otros pues sí va a ser su primera oportunidad. Sin embargo, en segundo grado ya habíamos planteado por ahí una especie de radionovela. Entonces,
Dice, responde a esas preguntas en tu cuaderno para que tengas un registro de ellas. Bueno, ¿qué serían todas estas? Las vamos a contestar. Piensa en una obra de arte que esté relacionada con un problema social. Es esta. Una canción, una pintura, una novela, un poema, una obra de arte callejero. Si no recuerdas ninguna, busca en tus libros de formación cívica y ética algunos ejemplos que llamen tu atención. ¿Qué asuntos o problemas sociales refleja? ¿Qué aspectos específicos quiere comunicar el autor a través de esa obra? Y bueno, pues dentro de las obras que pudiéramos tener a la mano, yo aquí te planteo una, La Perla ya la hemos leído. Por ejemplo, en La Perla, una obra escrita por John Steinbeck. El problema que se aborda es la pobreza. Los personajes tienen que sobreponerse a los problemas derivados de la pobreza y del abuso de personas con mayor influencia social, riqueza y educación. Podríamos hacer una adaptación teatral de La Perla, porque en sí como tal es una novela. Tendríamos que crearle diálogos a los personajes para podríamos basarnos en ella, porque aquí encontramos una problemática. Tú estás contestando qué asuntos o problemas sociales refleja, qué aspectos específicos quiere comunicar el autor a través de esta obra. Pues bueno, el tema es la pobreza y bueno, el autor pues quiere plantearte pues esta lucha que tienen los personajes que viven en la pobreza para poder salir adelante. Bien, ahora tenemos también, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba. Aquí la problemática es variada porque está la soledad, la pobreza, la injusticia social, donde se observa el abandono a varios sectores de la población a su suerte. Entonces aquí también podríamos, ahora sí que el tema de la pobreza pudiera ser, no la única problemática, pero pudiera ser muy recurrente, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser la pobreza. Por eso aquí podemos plantear la soledad o la injusticia social, que es algo más amplio. Ahora, tenemos esta obra de George Orwell. Bueno, la primera es de El coronel no tiene quien escriba, es de Gabriel García Márquez. No lo mencioné. Y bueno, La rebelión en la granja es de George Orwell. En este libro se observa como tema, ¿qué vamos a poner? El abuso del poder por parte de quienes lo tienen sobre los otros. Es una interesante obra que ojalá la puedan leer, pero bueno, hay, digamos, de referencia podríamos tener este libro de la perla que ya hemos leído, o también, como ya hemos leído, cuentos centroamericanos que también abordan ciertas problemáticas que no necesariamente o forzosamente sea la pobreza. Aquí, por ejemplo, no es la pobreza, es el abuso de poder por parte de quienes lo tienen sobre los otros. Bien, estas son, digamos, propuestas porque te dicen piensa en una obra de arte. Tú puedes pensar en una canción, por ejemplo, ¿no? Nada más que tú tienes que poner qué canción y cuál es el tema, etc. Ahora, dice, ¿qué recursos ayudan a los actores a saber cómo expresar las motivaciones de los personajes? Valores, ideas, emociones al escenificar una obra. Bueno, por ejemplo, y esto, como te vuelvo a decir, son ejemplos. La voz y también las técnicas para expresar emociones, dentro de otras. No nos vamos a convertir en actores profesionales, pero sí de alguna manera necesitamos tener un poquito claro cómo podemos proyectarle al público, digamos, nuestra problemática a través de nuestra obra de teatro. Y bueno, y qué mejor que, digamos, el manejo de las emociones para que el espectador se sienta parte de la situación, ya sea que esté a favor o en contra. No necesariamente a todos les va a gustar. Pero, y por otro lado, en la obra de teatro,
nuestra principal herramienta va a ser la voz. Entonces, tenemos que de alguna manera hacer ese trabajo de, digamos, regular, modular nuestra voz para que de alguna manera podamos, digamos, proyectar nuestras emociones de la mejor manera. Sobre todo porque existe si la hacemos en un espacio abierto, nuestros diálogos tienen que ser, digamos, tienen que salir con más potencia, porque de alguna manera, si el espectador desde atrás no alcanza a escuchar, pues no se va a poder conectar con la obra. Bien, entonces en ese sentido, yo aquí te dejo unas notas que tú puedes revisar. Igual lo de utilizar técnicas para expresar emociones, que definitivamente pues sí vamos a tener que aprender a trabajar nuestras emociones y la de nuestro personaje, porque yo me imagino que a todos nos puede dar un poco de nervios, pero vaya, tampoco ahora sí que con la práctica podríamos de alguna manera llegar a un punto en que podemos proyectar nuestras emociones de una manera correcta. Bien, ahora, de acuerdo con lo que sabes sobre las obras de teatro, ¿crees que servirían para manifestar problemas sociales? Pues bueno, el arte siempre ha sido un medio, bueno, aquí este es un ejemplo, vuelvo a insistirte, que todas estas son propuestas. Tú vas a investigar, pero yo aquí te estoy dejando algo de información por si necesitas tener algo a la mano. Entonces, por ejemplo, tú puedes contestar, el arte siempre ha sido un medio para proyectar parte del ambiente social, económico, político y cultural de cada época. Lo mismo lo hemos tratado en historia. Por ejemplo, la pintura refleja parte o proyecta parte o es testimonio de la vestimenta, las creencias, etcétera, de cada una de las épocas. Entonces, es natural en ciertos momentos en que a la sociedad le afectan diversos problemas, traiga como consecuencia que se creen obras de teatro que reflejen problemáticas. Por ejemplo, si a la sociedad le afecta la pobreza, será altamente probable que haya un deseo de externar las inquietudes a través de una obra de teatro. Porque la gente se conecta con esas emociones. Y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con la pintura, bueno, ahora podríamos decir con la fotografía, pero el arte como tal siempre ha sido una manera de manifestar alguna inquietud. Entonces, bueno, pero esa es una respuesta probable, ¿no? Como te he mencionado. Por ejemplo, también, ¿en qué parte se puede estructurar una obra de teatro? Pues bueno, básicamente hay que pensar, como ya hemos visto en algunos otros momentos en segundo grado, que las obras, bueno, por ejemplo en aquel entonces las novelas y las obras de teatro pues no están digamos, al margen de estas. Las obras se dividen en por ejemplo, una introducción, una complicación de la historia y una resolución. Básicamente, hay un desenlace. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la escritura, las obras, dependiendo pues ahora sí que qué tan larga sea la obra, puede tener uno o más actos. Los actos, dice ahí, son las porciones en que la obra se divide y que suele implicar un cambio radical de escenario, de personajes o un importante paso del tiempo en una narración. Suele dividir en una obra en una introducción o planteamiento, una complicación o desarrollo y una resolución o desenlace. Eso quiere decir que de alguna manera uno esperaría que al menos hubiera 3 actos para que se planteen estas 3 etapas.
Ahora, entre acto y acto suele haber un breve descanso, conocido como interludio. Muchas obras contemporáneas ocurren en un acto, un único acto. Ahora, dice escenas. Los actos, de la misma forma, se dividen en escenas, que son básicamente situaciones en las que ocurren cosas en el escenario. Una escena puede ser larga o corta conforme a los deseos del autor y puede involucrar tantos personajes y acciones como desee. Por lo general, ante la salida de algún personaje principal, el cambio de escenario o avance mínimo en el tiempo, se abre una nueva escena. Ahora, ¿qué signos de puntuación son de uso frecuente en las obras de teatro? Igual, aquí te planteo una posible respuesta a esta pregunta. Hay muchas fuentes de información que nos podrían ayudar. En este caso, por ejemplo, tenemos los dos puntos que separan los nombres de los personajes de los diálogos, los guiones que se emplean para marcar lo que dice cada personaje en los diálogos, los signos de interrogación que sirven para indicar que la entonación debe reflejar duda, inseguridad, cuestionamiento, los signos de admiración que indican que la entonación debe reflejar sorpresa, asombro o énfasis y exaltación. Los paréntesis tienen una función aislante, pueden enmarcar información complementaria o aclaratoria como actitud o posición del personaje o la acción simultánea que se realiza al pronunciar el diálogo. Y finalmente las acotaciones, que son las anotaciones del autor señalando la acción que debe realizar un personaje o las indicaciones de cómo debe estar dispuesto el escenario. Vamos a ver aquí unas imágenes que te traje para ubicarlas y que fueran un poquito más representativas. En este caso, por ejemplo, tenemos una parte de nuestro texto. Esto viene en el libro, pero por ejemplo está ¿cómo te fue, hijo? Pues bueno, necesitamos marcar en nuestro guión teatral los signos de interrogación de esta manera. Ahora, como pueden ver, también están los dos puntos y seguido, que es cuando ponemos el personaje, dos puntos y seguido, y bueno, luego habla el personaje. Ahora, ¿qué más tenemos? Los paréntesis. Fíjate, se sienta en uno de los catras. No es que vaya Santos, por ejemplo, aquí dice, nada mamá. Y ya, y después él solito también diga, me siento en uno de los catras. No, en teoría son como aclaraciones de que mientras Santos dice, nada mamá, él está buscando o está sentándose en uno de los catres. Ahora, los signos de admiración también son importantes porque pues, nos representan sorpresa, ¿no? Una emoción muy intensa. Voy a verlo. Y otra más, por ejemplo, otro paréntesis, sale. ¿Para qué? Para que nos quede claro qué le toca hacer, qué va a hacer Santos. Ahora, el guión largo, como viene aquí en esta imagen, normalmente viene, o sea, están los dos puntos y viene el guión. ¿Dónde está mi hijo? Entonces, es bien importante, no tenemos ahorita, no te puse un ejemplo donde vinieran, digamos, todos estos símbolos en una misma imagen. Entonces, es bien importante considerarlos a todos en qué momento lo vamos a poner. Por ejemplo, aquí, en este caso, a este, lo que le faltaría nada más es que después de Margarita pudiéramos colocarle una raya. Aquí, a ver, déjame ver si puedo hacerlo. Digamos como los guiones, ¿no? No alcanza, es muy pequeño el espacio. Pero ahí tendría que estar el guión. Sería lo único que le falta. Entonces, bueno, ahora, hablando de lo mismo, ¿qué signos de puntuación, no? También investigué este texto para ti, guión de una obra de teatro. Vienen marcadas algunas de estos aspectos, pero pues, bueno, te lo dejo para que tomes nota, ¿no?
pero me interesaba dejarte algunos ejemplos de cómo se utilizan. ¿Sí? Ahora, en teoría, hasta ahí quedaría la sesión 1, que bueno, para cuando te toque realizar esta actividad, probablemente pues ya puedas ver este video que está en la página de Acervo Cultural en YouTube, para que puedas, digamos, explorarlo y te ayude en la realización de tus actividades. Ahora, si también está en tus posibilidades, dice aquí, si tienes la posibilidad, lee una obra de teatro de una época y cultura diferente a la tuya. Puede ser en cuya historia aparezcan personajes de edades similares a las que tú tienes, como en el Sí de las Niñas, que lo puedes ver en internet, está disponible. No he revisado alguna otra, si viene o no, o incluso a ver si la puedes ver en YouTube, a lo mejor está representada, así como la obra que te planteaba al principio. Muy bien, pues vamos a dejar este video hasta acá. Espero que sea de ayuda. Recuerda tomar tus notas. Vas a hacerle pausas al video para sacarle el mayor provecho posible a él. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.